buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Se arroja afuera, y el que tiene oídos para oír, oiga. Esas son palabras de Jesús. O sea que Jesús, al principio le da una introducción a la lección, al versículo introduce la sal como algo que da buen sabor, ¿verdad? Dice, si se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Yo pienso que para el Señor Jesús el sazón era importante también, ¿verdad? ¿Con qué se sazonará? Dice, si no se sazona con la sal, la persona la va a tirar. Y yo siempre decía aquí la palabra muladar, que es donde andan las mulas, me imagino, ¿no? Pero la versión que leyó la hermana Rosana dice, no sirve ni para el estiércol, decía así, ¿verdad? O sea que es para preservar también los malos olores, no sé. El hecho es que la sal es importante. Y yo nunca puedo olvidar, como ustedes tampoco pueden olvidar la época de su matrimonio, ¿no es cierto? Cuando me casé con María Luisa, yo quería casarme rápido, antes de que llegara el invierno. Ella pensó que era una excusa, que era solo para casarme rápido, pero ella dijo que no. Entonces tuvimos que esperar hasta el invierno. Y recuerdo que hubo 19 tormentas de nieve. Fue un récord entre los años en que más tormentas ha habido. Y yo le doy gracias a Dios que en todos esos días, el único día que no nevó fue el día de nuestra boda. Fue un regalo del Señor. Y unos años antes había habido la noticia de que un buen entrenador de béisbol, fue entrenador de los Yankees de Nueva York, pereció porque iba por un lugar donde estaba bien resbaladizo. Y los frenos no le cogieron, se deslizó. Usted sabe, un carro sin control se da con otros, y él pereció así. O sea que en los lugares donde no se echa sal es peligroso andar. La sal ayuda a salvar vidas, descongela el hielo. Hace algún tiempo viajaba desde el sur de Georgia hasta Connecticut, iba con María Luisa, y nos tocó en el norte de Carolina quedarnos en un hotel, porque cayó mucha nieve y hielo. Y ustedes saben que lugares como Georgia, voy a incluir a Georgia ahí, ya está aprendiendo Georgia, pero como Georgia, el sur de Carolina y el norte de Carolina, a veces no hacen provisión para tener suficiente sal para que los camiones pasen regando y derritan el hielo. Y ha habido accidentes. Hay que tener cuidado cuando cae nieve por acá, porque hay condados, hay lugares donde no echan nada. Y durante el viaje íbamos oyendo la radio. Ocurrió en el zona norte de Carolina 3.200 accidentes automovilísticos. Y en esa noche murieron 38 personas en accidentes. Fuera de las personas que en esos 3.200 accidentes murieron 38 personas y muchas quedaron heridas. Porque algunos conductores tampoco tienen mucha experiencia en andar sobre el hielo o sobre la nieve. Y nosotros tuvimos que quedar en un hotel y después seguir después el viaje. O sea, la sal derrite la nieve y ablanda el hielo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 13, el Señor Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. En la época de Jesús no había carros ni autopistas,
Pero el Señor Jesús, creador de todo, sabe la importancia de lo que es este compuesto, la sal, que la que más se conoce y tiene dos elementos que la componen. Si la sal pierde la efectividad, ¿qué ocurre? Como resultado, si es en sal de cocina, no hay buen sabor, o si la sal pierde su efectividad, ¿qué sucede en esta autopista, en esta ciudad donde cae mucha hiel? Si la sal pierde su efectividad, significa muerte, que la gente se va a confiar de que no va a resbalar, pero va a resbalar porque la sal ha perdido su efectividad. ¿Qué significado tiene la sal? No sé si en Centroamérica, pero en Sudamérica para muchos la sal significa mala suerte. También en Centroamérica. Que alguien le va mal y dice, mire, usted está salado. Y hoy en día hay unas palabras, yo en estos días, María Luisa ayer está diciendo una palabra, ¿cómo era esa palabra que usa la gente hoy en día? Que tiene que hacerse una limpia. Y otra cosa, no hay que palabra, hay que hacer una limpia, hay que hacer algo como, y la gente cree en eso, hermanos. Yo le digo sinceramente, Dios me da la oportunidad de rechazar totalmente esa creencia de la suerte, de la buena y la mala suerte. Eso no existe. No existe. Pero hay gente que cree en eso. Algunos que dicen, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y hay gente que aprovecha y gana suficiente dinero porque dice, aquí limpiamos, aquí sacamos todo, ¿verdad? Y entonces cuando a una persona le va mal, y hay los enemigos, hay gente que le echa sal en la puerta a otro para que le vaya mal, los enemigos le echan sal. Hay gente que en esas creencias ponen un muñequito, una cosa, y lo han tirado a los techos de la casa, y que a una gente le estaba yendo mal, y un brujo le dijo, mire, vaya al techo de su casa, usted va a encontrar algo allí, que deben de haberle tirado algo. Yo creo que el Señor se lo tiró. Yo creo que el Señor se lo tiró. Cuando sabía que lo iban a consultar, usted tiene un amarre, tiene cosas. Y hay gente que cree en cuanto a la sal, y el significado de la sal para muchos es malo. Pero en la Biblia el significado de la sal es bueno. La Biblia, por el contrario, da un significado diferente a la sal. Por ejemplo, se utiliza para los pactos en Números capítulo 18. Números capítulo 18, versículo 19. El Señor dio instrucciones diciendo, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen a Jehová, se ha dado para ti, para tus hijos, para que tus hijas y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Y dice, pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia. O sea, cuando dicen esto es pacto de sal, la gente en el pasado decía, es un pacto serio. Ese pacto es un pacto limpio, es un pacto indisoluble, es un pacto que nunca falla, es un vínculo sagrado de amistad, y como la sal preserva, es símbolo de incorrupción, no hay soborno. Ustedes saben que usted echa un poquito de sal al agua, la sal sigue, no sé, la sal el agua, pero la sal no, el componente de la sal no se vuelve insoluble, es decir, no se separa. Que si alguien le echa sal al agua y los dos ingredientes que han ahí se separan y se la toma, se muere. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. O sea que sal significa que es un pacto indisoluble, un pacto transparente, un pacto sin corrupción. Usted sabe que la sal preserva en algunos países, y ahí me contaban mi abuela que ellos a la carne le echaban sal. La carne no tenían que meter en la nevera, llegaban a comprar la carne y se le echaban sal. No sé cómo le echaban esa sal, y no se podría. Por el contrario, se preservaba y después hasta estaba más rico que la carne que meten en congelador, según ella, ¿no? Porque la sal preserva. La sal significa que es algo transparente el pacto que se hace, ¿sí? Donde no hay soborno. O sea que nadie puede ir a comprar, hacer algo malo y con soborno comprar al Señor, no. Es un pacto que no se corrompe. En Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, dice, refiriéndose
a una promesa que hizo el Señor a David. Dice en 2 de Crónicas 13:5, dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos pacto de sal? Dice aquí. O sea que el pacto en que, ustedes saben que el pacto de Dios a David es que siempre iba a ser rey y por la eternidad su descendencia. ¿Y se cumple en quién? En Jesús. ¿Sí? En la parte humana, la naturaleza humana de Jesús viene por la descendencia de ¿qué? Simbólicamente, ¿no es cierto? Viene por la descendencia de David, porque ustedes saben que José es descendiente de David, pero él no fue el que engendró a Jesús. A Jesús no lo engendró nadie, él tomó naturaleza humana, dice el teólogo Juan, y el verbo se hizo carne. Entonces nosotros vemos, pero que el pacto estaba allí de que siempre sería rey, y para que el pacto quedara, que era un pacto fiel y que se preservaba, que era un pacto inviolable, dan el ejemplo de la sal, pacto de sal. Ahora vamos a leer un último versículo en el Antiguo Testamento con respecto a la sal, en Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice allí que todas las ofrendas, usted sabe que las ofrendas que se hacían en el santuario se cocinaba allí y allí comían. Dice la ofrenda a las primicias, dice el 13, el Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que se presenta. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda ofrecerás, ¿qué? Ofrecerás sal. La sal no puede faltar. Y ahí se enfatiza 3 veces de que no falte la sal. Porque la sal tiene poder para preservar, lo contrario a la levadura de la miel. Ustedes saben que la levadura y la miel son buenas, pero tienden a descomponer, pero la sal siempre tiende a preservar. Y la sal aquí representa, es un símbolo sencillo de la purificación, preservación y de los principios de santidad y verdad que nunca deben de faltar en nuestro pacto con Dios. O sea, nuestro pacto con Dios, cuando nos bautizamos hacemos un pacto con el Señor, aceptamos al Señor, y ahí debe haber siempre purificación y preservación. Y ustedes saben, Dios no puede ser engañado. Mucha gente, quizás hay gente que en los trabajos, ¿verdad?, están trabajando y está ahí el supervisor o el jefe, y cuando se va pues se ponen a conversar, y cuando vienen otras empiezan, ¿sí? Puede ser que en algunos lugares ocurra así, pero Dios todo lo ve. En nuestra relación con Dios, Él todo lo ve, Él todo lo sabe, y nosotros no podemos engañar a Él, ¿sí? Porque Dios es bueno, pero Dios no es como un niño, por ejemplo. Un niño, en el sentido de que un niño a veces es inocente, no sabe las cosas. A veces quizás nosotros sí nos estemos portando quizás como niños con Dios, pensando que lo podemos quizás engañar. Como cuando estoy jugando al escondido con los niños. A veces estoy jugando con ellos al escondido, y me acuerdo que una vez me dice: papi, antes de contar para buscarlos, ayúdame a esconderme. Imagínate, yo voy y lo ayudo a esconder y después cuento para encontrarlo. ¿Qué es la inocencia? ¿Sí? O que lo esté buscando y empieza a decir aquí, y cuando me hago el que no los encuentro, pero dicen aquí para que yo sepa dónde están. No, nuestra relación con Dios es cierto que nosotros tenemos que ser como niños en el sentido de que nosotros debemos de olvidar las asperezas, hermanos, nosotros debemos de perdonar. Yo le pido al Señor, le digo: Señor, allí en esta relación perfecta que tenemos nosotros los cristianos cuando nos aferramos de tus manos, danos misericordia, paciencia y humildad, ¿sí? Y yo le digo al Señor que ayúdame a ser humilde. Claro que a veces tenemos que ser prudentes, ¿no? Porque cuando uno quiere ser humilde, hacer las cosas bien y con sinceridad, y hay otro que no tiene esas intenciones, también debemos de cuidarnos, ¿no es cierto? Para no darle cabida al diablo. Pero nuestra relación con Dios debe de ser una relación sincera, ¿sí? Y vamos a ver por último, vamos a ver qué otra cosa nos dice Jesús acerca de la sal en Marcos 9:49. Marcos capítulo 9, versículo 49. Dice así, Jesús hablándole a los cristianos y a los discípulos y a nosotros. Dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal.
Pero aquí entra un ingrediente que no hemos leído antes, que es con fuego. Salado con fuego significa purificación. No solo purificación, sino conservación. Vosotros, ha dicho Jesús antes, sois la sal de la tierra. Donde quiera que nosotros estamos ¿para qué? Para ayudar a preservar. Para ayudar a preservar. Para ayudar a prevenir impurezas. Por eso es que Dios quiere un pueblo que sea sincero. Un pueblo santo. Un pueblo cuyos pecados son perdonados. Un pueblo que represente el carácter de Cristo. Hermanos, el carácter es importante. La sal significa que cuando somos salados con fuego, nuestro carácter es transformado. ¿Qué pasa? Dice el Señor a la gente que ama las riquezas. ¿De qué sirve tener todas las riquezas del mundo y preservar el alma? Podríamos también, ¿de qué bueno sirve tratar de conseguir algo que uno quiere con mentira? Si la persona se va a perder, ¿sí? El carácter es lo único que nosotros nos vamos a llevar. ¿A dónde? Al cielo. Y sabe una cosa, hermanos, una de las cosas más difíciles de combatir a veces es la mentira, porque el mentiroso llega hasta a creer sus propias mentiras. Y yo la otra vez decía, pero ¿cómo es posible que un mentiroso llegue hasta engañarse a sí mismo? Y yo estaba leyendo en unos artículos de psicología y psicoterapia que sí hay gente que llega a creer sus mentiras. Y yo estaba leyendo también acerca de los cleptómanos. Yo no sabía que había gente, y yo no podía creerlo, pero sí que hay gente que hasta se roba a sí mismo. Va y se roba algo y lo esconde sí hay que se roba a sí mismo. Pero volviendo aquí a la sal nos purifica. Dice, todos seréis salados con fuego, es decir, nosotros seremos purificados, ¿sí? Salado con fuego significa que los hijos de Dios son purificados al pasar por aflicciones, sufrimientos, por las aflicciones y los sufrimientos de los últimos días. Los problemas siempre nos ayudan a nosotros debe ayudarnos a nosotros si estamos con el Señor. Los problemas pasan a Él como un fuego que nos purifica y nos prepara. Lamentablemente muchos sufren innecesariamente porque Dios no les ha dado algo mejor para ellos. Digamos, hay gente que tiene otro tipo de sufrimiento. Y nosotros podemos ver uno de los hermanos en Nueva York, que era primer anciano en una de las iglesias que estaba pastoreando. Él trabajaba donde purificaban el oro. Y entonces cuando una persona entra sin nada y tiene que salir sin nada donde están trabajando ahí con el oro, porque cualquier pedacito por ahí sirve, ¿no? Vale. Y alguien se puede llevar algún pedacito, como el banco de oro en Bogotá, que la gente me cuenta, ¿no? Que la gente que entra allá pasa por un detector y si dice la señal que lleva oro, lo requisan y si no, y sigue el detector y esa persona no tiene un diente por ahí de oro, alguna cosa, la persona tiene que esperar que esa persona vaya al baño, pero no puede sacar de él oro. Entonces cuando esos que derriten el oro dicen que todas las impurezas del oro suben y pasan así una especie como de madera, van cogiendo todas las impurezas, la otra parte queda sin impurezas y luego ponen el oro en otra parte. Cuando el oro está bien purificado, puro, es algo que ya ni se usa. En Sudamérica sí se usa, pero aquí casi no se usa. Oro de 24 quilates. Pero no es muy consistente, o sea, se puede partir una joya, doblar una joya que sea de 24 quilates. Entonces, cuando sacan esas impurezas, ahí también va oro. Y ese otro tiene que tratar de sacarle la impureza y sacar lo que más pueda ir del oro que ha quedado en esas impurezas, ¿sí? Entonces, así como el oro es pasado en fuego para sacar todas las cosas, la escoria, también la escoria del carácter es sacado a través de los sufrimientos y es sacado a través de los sufrimientos, a través del fuego. El fuego del sufrimiento lo va sacando. Y vamos a leer aquí un último versículo, Marcos 9:50. Ahí enseguida dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos
y tened paz los unos con los otros. Aquí dice, tened sal con vosotros mismos, pero cuando dice tened sal con vosotros mismos, no se refiere necesariamente a la sal de cocina, porque nos va a subir la presión, ¿verdad? Demasiada sal. Pero lo que el Señor dice aquí, tened sal con vosotros, es como, vamos a decir, un sazón divino de Dios, el cual hace, dice, y tened paz los unos con otros. O sea que de la sal espiritual, que es la presencia del Señor, depende tener paz con los unos con los otros. En nuestras relaciones individuales, hermanos, con nuestros hermanos y con todo el mundo, siempre hemos de ser verdaderos. Jamás debe de estar ahí la mentira, jamás debe de estar las palabras ásperas u ofensivas para nosotros poder tener paz los unos con los otros. La sal, como decía antes, sube la presión y retiene líquidos. Y la sal, algunos recomiendan la sal yodada porque algunos tienen deficiencia de yodos, pero la sal es necesaria. Hay personas que utilizan mucha sal en la comida, ¿sí? Yo tengo una hermana que, pobrecita, ella a veces cuando la comida quedaba muy salada, dijo, ay, se me fue la mano. Y cuando no tenía sal, se me quedó la mano. O sea, a veces la mano se le iba, a veces la mano se le quedaba. Pero, claro, el paladar de toda la gente es diferente. Por eso algunos restaurantes no le echan sal, sino que uno le echa a su gusto, ¿verdad? Le echa a su gusto. Pero la sal, mis hermanos, espiritual, no solo ayuda a tener, dice aquí que ayuda a tener paz, pero yo voy a incluirle otro ingrediente que significa lo mismo, pero en otras palabras. Debemos de estar unidos. Para que un cristiano esté unido, debe ser un cristiano bien sazonado, ¿sí? Con el sazón del Señor, debe ser bien sazonado. Ahora, para estar unidos, ¿cómo podemos estar sazonados? Yo he hecho que ese era el último versículo, pero sí, este va a ser el último que quiero mostrar lo que dice Pablo aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo podéis responder a cada uno. ¿Cómo debe ser nuestra palabra? Sazonada. ¿Sí? Debemos, mis hermanos, siempre cuando hablemos con la gente, hablar con sinceridad, con pureza, con gracia, sin ofender, tratando de hablar como si fueran palabras del Señor, vamos a decir. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? Saber responder. No importa cómo esté hablando o preguntando el otro, debemos dejar nuestra parte. Nuestra contestación debe ser amable, pacífica y sincera. El diablo es muy astuto. El diablo a veces quiere como utilizar a la gente diciendo, por ejemplo, lo que tú piensas y eso está bien, defiéndelo como sea, no, pero el Señor nos muestra que nosotros debemos de tener palabra amable, palabra sincera, palabra pacífica. El Señor en la bienaventuranza dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Recuerdan esa bienaventuranza? Los pacificadores. El Señor no quiere que el cristiano vaya a un lugar a meter fuego y a causar dificultades, sino a ser pacificador. Y una de las cosas para ser pacificador es decir la verdad. Nunca manipular las cosas, sino ser pacificador. Yo recuerdo que una señora me dijo, ¿usted es el pastor de esa iglesia? Porque yo no andaba trabajando, y ustedes saben, yo tengo la costumbre de andar así, encorbatado, en cosas que sean del Señor ando así, encorbatado, de la mejor manera, porque si hago algo para el Señor, quiero estar bien elegante para hacer las cosas de la mejor manera para el Señor. Entonces yo estaba así como, trabajando así, entonces, una señora me dijo, para honra y gloria de Dios, vino y dijo, ¿y quién es el pastor de aquí de esta iglesia? Y entonces yo le dije, soy yo, y se quedó mirando así, porque le han dicho que el pastor de la iglesia siempre andaba bien vestido. Y yo le dije, lo que pasa es que yo estoy haciendo un trabajo aquí y estoy así. Ah, ¿sabe una cosa? Que yo a usted lo conozco muy bien. Y él le dije, ¿cómo así? ¿Dónde nos hemos conocido? No, es primera vez que lo veo a usted. Esto para honra y gloria de Dios, y yo le doy gracias a Dios que bueno, por lo menos me animó eso en gran manera. Me dijo, tengo una compañera
de trabajo que va a su iglesia. Y siempre me ha hablado bien de usted. Y yo dije, gloria a Dios. Cuando yo tengo una compañera de la iglesia que ir a haber dicho, ha hablado bien de usted. Y le dije, bueno, gracias a Dios. Pero nosotros sabemos que podrá haber alguien que de pronto diga algo malo porque no le caemos bien. El hecho es que nosotros debemos preocuparnos para que nosotros, mis hermanos, demos buen testimonio. Si alguien dice algo mal de nosotros, porque lo inventó allá él, pero tratemos nosotros de representar bien al Señor. Y por eso el Señor nos habla de la sal. ¿Saben ustedes que la sal está compuesto por el cloruro de sodio? 2 elementos. Cloruro de sodio. Y es tan útil la sal y sazona tan rico. Y preserva, da vida, salva vidas. El cloruro de sodio. El sodio es como de un color gris, el sodio, como de color gris. El sodio siempre, nunca puede andar solo, el sodio sí casi siempre está mezclado con otro elemento. Y el sodio se oxida rápidamente con el aire, y el sodio es tremendo veneno. Y por el otro lado tenemos el cloro. El color del cloro es un amarilloso, y el cloro es otro tremendo veneno. Y es interesante que el Señor une 2 elementos que Él creó, el sodio, el cloruro de sodio, y forma la sal, que es la sal de cocina. Y después de ser gris y amarillo, unidos son de color blanco. Separados son venenos, unidos tienen otro color y preservan y son útiles. Así también es el cristiano. El cristiano separado puede ser bien venenoso, pero cuando está unido, cuando hay unidad, se preserva todo, ¿sí? Pasa a ser como una sustancia, como la sal que representa. Cristianos separados son venenos con color feo, unidos, preservan y son bien sazonados y bien sabrosos. Bien sabroso hablar con un cristiano, ¿verdad? Que está bien sazonado. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor. Debemos de ser personas llenas de sal espiritual, unidos para conservar. El mundo está lleno de materialismo, frialdad, engaño, hipocresía, drogas, alcohol, placeres destructivos, y Dios tiene un pueblo que Dios lo hace un pueblo puro, lleno de gozo, paz y esperanza para otros. Amén. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos pedirle al Señor que nos ayude verdaderamente a ser la sal de la tierra. Amén. Dispuestos siempre a preservar y a traer paz. Bienaventurados los pacificadores. Amén. Que Dios les bendiga.